Hola, bienvenidas y bienvenidos a Formulando Foco, el podcast de menteactiva.com, el podcast donde te damos las claves sobre formulación cosmética y te ayudamos a poner foco y emprender tu propio negocio de cosmética natural. Hola, soy Carmen Sánchez y en este episodio vamos a hablar sobre estudios de eficacia y seguridad en cosmética. Realizar los estudios pertinentes en tus productos cosméticos es probablemente una parte fundamental de tu desarrollo de I+D y también, sobre todo, de la parte regulatoria. Y por ello hemos invitado a Laboratorios Goya para que nos cuenten todo lo que necesitamos saber sobre los estudios de seguridad y eficacia en cosmética. Para hablarnos de todos estos temas, hemos invitado a Sara Rodríguez Olmo, que es la responsable de Regulatory y Evaluaciones Clínicas Cosméticas en Laboratorios Goya. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por venir al podcast. Si quieres, preséntate y explícanos un poco qué es Laboratorios Goya. Sí, pues muchas gracias primero por invitarnos. Y bueno, Laboratorios Goya es un laboratorio que se dedica desde hace 50 años a diversas actividades dentro de lo que estamos dentro de la salud y dentro de análisis de productos. Tenemos un centro de evaluaciones, o sea, de ensayos clínicos, tenemos un centro médico asociado, aparte nos dedicamos a lo que es el análisis completo de productos cosméticos, productos sanitarios y complementos alimenticios, así como análisis de aguas o otro tipo de sustancias. En la parte cosmética hacemos lo que son el análisis desde el principio del todo, o sea, desde la parte microbiológica, fisicoquímica, estabilidad, todo esto, a luego la última parte, que sería la parte clínica, con los ensayos de seguridad y eficacia, antes de lanzar los productos al mercado. Pues Sara, empecemos hablando, centrándonos siempre en la parte del mundo cosmético. ¿Qué tipos de ensayos existen, ¿no? Porque cuando hacía la introducción separaba un poco los estudios de seguridad y los estudios de eficacia. Sí. Cuéntanos un poco qué tipos de ensayos existen en cosmética. A ver, en cosmética, bueno, antes de llegar a esta parte que me comentas de la parte de seguridad y eficacia, tenemos también lo que llamamos nosotros la parte preclínica, que es como una serie de ensayos que son obligatorios para probar estos productos después en voluntarios. Toda la parte preclínica, bueno, todo lo que se hace en cosméticos viene regulado. O sea, tenemos una regulación a nivel europeo que nos marca un poco todo lo que tenemos que hacer. Toda la parte de microbiología, todos los análisis físico-químicos que hay que hacer a los productos, las estabilidades, todo eso es obligatorio, porque tenemos que garantizar unos mínimos de seguridad antes de poder probar estos productos en voluntarios. Cuando ya hemos hecho toda la parte preclínica, tendríamos la parte clínica, que serían los ensayos de seguridad, pues comprobar, quiero decir, a pesar de que hemos hecho una serie de pruebas antes, a pesar de que se ha hecho una evaluación toxicológica antes de los ingredientes y de los productos, comprobar que eso no produce ningún tipo de daño en luego los consumidores que van a usar ese producto. Y después, si nosotros queremos reivindicar una serie de cosas en los productos, no sé, por ejemplo, que el producto es un antiarrugas, que el producto es hidratante, tenemos que demostrar estas alegaciones con una serie de estudios de seguridad, de eficacia. Uh-huh. O sea, tenemos la parte preclínica, la clínica y luego la de reivindicaciones o la de estudios de eficacia, ¿no? ¿Entiendo? Sí, Estas tres sí, patitas, digamos. eso es. ¿Y cuál crees que es la importancia de estos ensayos, sobre todo tanto los de seguridad como los de eficacia luego a la hora de poner en el mercado un producto? A ver, los de seguridad sobre todo porque, a ver, tú tienes que garantizar que los productos que salen al mercado son seguros para los consumidores. Ahí sí. Y luego la parte de eficacia, yo creo que también es esencial porque lo que tú estás diciendo, o sea, es más que nada por no engañar al consumidor. O sea, tú estás demostrando tienes que demostrar una serie de cosas para luego decir, mira, mi producto hace esto. No, bueno, yo voy a decir que mi producto es hidratante o es reafirmante en base a unos ingredientes que le he puesto, pero luego la realidad a lo mejor no es esa. No, sí, porque muchas veces cuando hay reivindicaciones también pueden basarse en bibliografía, ¿verdad? Sí.
A ver, en teoría, si tú has puesto una serie de activos, una serie de ingredientes que tienen unas funciones, tu producto al final debería hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que no se utilizan de manera correcta, no se ponen las concentraciones indicadas para que tengan el efecto, o luego también cuando tú mezclas una serie de ingredientes dentro de la misma fórmula, la teoría te dice una cosa, pero a lo mejor tú no sabes qué es lo que está pasando ahí, cuando tú lo pruebas, no es el efecto que tú esperas. En el producto, claro, porque entiendo que diferentes ingredientes pueden afectar en cómo ese activo, ¿no? Está interactuando. Sí que es verdad que hay muchas veces que para tú utilizar los ingredientes activos, los fabricantes te hacen ellos también unas pruebas de eficacia que te prueban el ingrediente a unas concentraciones. Entonces te dicen, mira, pues a esta concentración yo he visto que es efectivo. Es verdad que luego el fabricante final hay muchas veces que no utiliza esas concentraciones o que se piensa que porque eso es así, o sea, porque le han dicho que eso es así, el producto final va a funcionar, pero la eficacia de un cosmético siempre debería probarse en el producto final, que va a salir al mercado. Hmm. Supongo que también hay muchas marcas que lo hacen así por el coste que tiene hacer el estudio, ¿no? Sí, porque, a ver, los estudios de eficacia, pues yo creo que dentro de los estudios que tienes que hacer son los más caros. Porque también, a ver, si tú vas un poco enfocado a lo que hace tu producto, que tú ya sabes que lo que tu producto hace es, por ejemplo, hidratar, pues vas hacia eso. Pero es verdad que hay muchos fabricantes que no saben exactamente qué es lo que va a hacer su producto o que les gustaría reivindicar lo más posible e intentan hacer todas las pruebas posibles para ese producto. Y de esas luego descartar. A ver, claro, a medida que tú hagas más pruebas tiene más coste y los estudios de eficacia sí son los más costosos de todos los que se hacen dentro de la cosmética. Porque, ¿qué tipo de estudios de eficacia normalmente se suelen hacer, Sara? A ver, los más que nos piden son los antiedad. O sea, los de productos antiarrugas, reafirmantes, antimanchas, son los que más nos piden. Luego también tenemos estudios, porque los cosméticos están indicados para piel sana, pero hay algunos cosméticos que están un poco ahí en la frontera y te ayudan en situaciones en las que tu piel tenga algún tipo de problema, como acné o como una atopía. También nos piden pruebas para este tipo de productos. Se ven mucho para productos antiacné, para productos para gente con atopía, para rosácea, que estarían un poco ahí en el límite. Pero sí que se pueden hacer pruebas de eficacia que pueden ayudar a reivindicar cosas para estos productos. O sea, si yo, por ejemplo, Sara, soy una marca, ¿no? Y digo, ah, vale, pues voy a poner este producto en el mercado y quiero decir que es antiedad. Entonces yo me dirijo a Laboratorios Goya y vosotros hacéis como recomendaciones de qué tipos de ensayos realizar. Y cuéntame un poco también cómo se hacen estos ensayos. A ver, lo principal es saber un poco también el target de tu producto. O sea, saber hacia qué tipo de población va destinado. Porque no es lo mismo un producto para pieles jóvenes con 20 años, por ejemplo, piel grasa, que un producto antiedad para pieles secas o maduras a partir de 45 años. Tú tienes que tener también muy claro hacia dónde va tu producto, o si va hacia hombres, o si va hacia mujeres, si va hacia los dos, o sea, tienes que tenerlo claro. Porque no es lo mismo tratar unas arrugas, por ejemplo, a una persona que tenga 25 años, que casi no tiene, o le están apareciendo sus primeras arrugas, que a una persona que tiene 50. Entonces, lo primero es saber un poco eso, hacia el target que va el producto. Y después, dependiendo del tipo de cosas que nos pidan, sí que es verdad que por ejemplo, si a ti te piden una antiedad, o sea, a nivel dermatológico, ¿dónde puedes ver tú los signos de la edad? Pues lo ves a nivel arrugas, a nivel firmeza y elasticidad de la piel, a nivel de manchas y a nivel de hidratación. Entonces, principalmente nosotros atacaríamos en estos 4 puntos. Que luego el producto tiene algo adicional, como que aparte de antiedad es un producto para pieles con tendencia acnéica, pues yo qué sé, veríamos pues la tendencia acnéica, o sea, quiero decir, hay pruebas que son como claves, dependiendo del tipo de producto, que van en cuanto pues eso, a atacar esos síntomas que tiene
cada situación. ¿Y cómo, Sara, cómo hacéis para el desarrollo del producto? O sea, del estudio, perdona. ¿A qué nivel? O sea, yo te doy mi producto y te digo, haz el estudio. Entonces, ¿qué hace Laboratorios Goya? Explícame un poco cuál es el proceso. Imagino que tienes como un focus group o Primero es un poco hablar con el cliente sobre cuál es hacia qué población va orientado. Y después, un poco también lo que quiere reivindicar. Porque, por ejemplo, dice, pues mira, es que a mí la firmeza no me interesa reivindicarla, pero sí las arrugas. Vale, pues esa parte la quitamos. Nosotros le damos esta recomendación sobre que, mira, una entidad debería llevar estas pruebas mínimas. Luego el cliente elige, no, pues mira, aquí, o por ejemplo, los activos que yo he puesto no sirven para esto. Pues creo que esto no va a salir, pues no lo hacemos, vale. Y luego también fijamos con el cliente los tiempos de medición o de consulta. Dependiendo de lo que quiera reivindicar el cliente en cuanto al tiempo en el que hace efecto su producto, por ejemplo, yo quiero decir que mi producto a los 14 días me ha mejorado las arrugas, porque veo que el producto de la competencia está diciendo esto. Perfecto, pues entonces nosotros hacemos las mediciones a 14 días. Nosotros es verdad que para los ensayos recomendamos un mínimo siempre de 2 meses de duración, porque hay pruebas, por ejemplo, unas arrugas, unas manchas que son más difíciles de ver que una firmeza. Por ejemplo, tú puedes adquirir una firmeza, a los 14 días puedes verla, pero unas arrugas a los 14 días, por lo general, a no ser que el producto sea buenísimo, tú no las vas a ver. Entonces, bueno, nosotros recomendamos tiempos, pero aparte el cliente también nos sugiere sus tiempos, pues generalmente es por lo que dice, porque quiere competir con otro producto que hay en el mercado que a lo mejor tiene una eficacia muy buena o reivindica unos tiempos muy cortos. Entonces, bueno, una vez que ya hemos fijado esta serie de parámetros, lo que hacemos es reclutar los voluntarios. Nosotros tenemos una base de datos de voluntarios, actualmente tenemos unos 4.000 más o menos, con muchas características. O sea, entonces, pues nosotros filtramos pues, entre edades, entre tipos de piel, porque a lo mejor el cliente te dice, pues yo quiero una piel sensible, quiero probar el producto en piel sensible, pues elegimos los voluntarios con esa piel sensible. Quiero mujeres, pues mujeres de tal a tal edad, con piel sensible y con manchas o un tipo de manchas específico, léntigos o melasmas. Esto depende un poco pues, de lo que hemos fijado previamente con el cliente. Entonces, dentro de nuestra base de voluntarios, nosotros publicamos los anuncios, los voluntarios contestan y nosotros, aparte, en los estudios dermatológicos, hay una dermatóloga, tenemos dos dermatólogas actualmente, que son los que hacen el prereclutamiento de los voluntarios, que nosotros lo llamamos, que es que ven que el voluntario cumple con las características que nos ha pedido el cliente para este estudio. Entonces, evalúan al voluntario y dicen, pues sí, cumple. Entonces, empezaría el estudio. Entonces, por lo general, usamos un mínimo de 20 voluntarios, 20, 30 para los estudios. Hay clientes que nos piden más o depende del país donde quieran exportarlo, a lo mejor necesitan más voluntarios, pero por lo general 20, 30 y entonces empezamos el estudio ya con las indicaciones que nos ha dado la dermatóloga. Aparte de lo que son las mediciones científicas, todos los estudios llevan unas evaluaciones dermatológicas. Si el estudio es una antiedad, pues por ejemplo, a nivel dermatológico nosotros hay montones de escalas que ellos utilizan normalmente en consulta. Entonces, aparte de la medición, ellos hacen la evaluación inicial pues, de unas manchas o de unas arrugas, de lo que sea, según el caso, y a los diferentes tiempos ellos también hacen esa evaluación. Y luego, adicionalmente, hay muchas veces que también el cliente nos pide saber qué es lo que opina el voluntario sobre su producto, porque a lo mejor ellos piensan que, o sea, que a nivel científico la eficacia es buena, pero a nivel organolépticos, a lo mejor pues no, a la gente no le gusta el perfume que le he puesto, o la textura tampoco, o piensa que a nivel subjetivo la eficacia no ha sido buena. Entonces, todos los ensayos siempre van con un cuestionario subjetivo que rellenan los voluntarios al final, donde nos dan su opinión sobre eficacia, sobre textura, sobre un montón de cuestiones que quiera el cliente, sobre si lo comprarían o no. Bueno, o si ellos piensan que a lo mejor les ha producido algo que, yo qué sé, piensan que pues este producto lo he usado y me ha salido granitos cuando lo he usado, no me gusta o tal.
Esta evaluación también la hace la dermatóloga, lo que nosotros llamamos efectos adversos. Al final del estudio, bueno, durante todo el estudio, la dermatóloga hace el seguimiento y ve si el producto ha podido producir algún efecto, o que a esta persona le ha dado irritación, o que al otro, pues eso, le han salido granitos, o le ha salido lo que sea. Entonces, todo esto también se evalúa. O sea, aparte de hacer una evaluación de eficacia, por así decirlo, se continúa con la evaluación de seguridad. También sería una especie de evaluación de seguridad del producto. Sí, es interesante porque te sirve como de evaluación de eficacia, evaluación de seguridad y también como focus group. Ah, pues mira, el perfume no me ha gustado tanto y quizá lo tendríais que reconsiderar, ¿no? Es interesante. Y también porque hay veces que, a ver, lo bueno de la cosmética es que esto, o sea, a medida que van saliendo normativas, a medida que se va avanzando, la ciencia también va avanzando y cada vez tenemos más métodos para medir una serie de cosas que antes no teníamos. Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que todavía no existen métodos para medirlas. Entonces, la única manera de saber su eficacia es preguntando a los voluntarios, porque hay conceptos muy, por así decirlo, abstractos, como una nutrición. ¿Qué es una nutrición de la piel? Realmente no hay nada que te diga, pues con este método yo puedo medir la nutrición. No, la única manera es preguntarle al voluntario, ¿qué te parece? ¿Que tu piel se ha nutrido más? ¿Está mejor? Tal. Entonces, cuando no, también, aparte de ver la satisfacción con el producto por los voluntarios, hay reivindicaciones de eficacia que no se pueden hacer de otra manera, más que con una evaluación subjetiva. Sí, es interesante, me parece muy interesante. Y esto que comentabas de que dependiendo de dónde quieres exportar el producto, necesitas más voluntarios. Sí, porque hay, a ver, no hay, en general en Europa no hay un número de voluntarios fijo. Normalmente te lo piden, o sea, el número de voluntarios que nosotros usamos es el mínimo indispensable para que luego después tú puedas hacer un análisis estadístico con los datos, que por lo general son unos 20. Pero sí que es verdad que hay países que te piden más número de voluntarios. Ahora Ujú. mismo no recuerdo, yo creo que en China te piden 30, en Estados Unidos por lo general clientes con los que hacemos cosas nos piden 30 voluntarios. O sea, depende un poco. Creo que en Sudamérica son 50, o sea, depende. Depende Mm, de dónde quieras exportar. Esto es interesante, no tenía ni idea. Y quería preguntarte, ¿estos estudios de eficacia siempre son en vivo, siempre son involuntarios? Sí, hay estudios que se hacen que son como una especie de screening previo que se pueden hacer in vitro. Pero nunca te van a dar los mismos datos que un estudio en vivo. O sea, tú muchas veces a lo mejor hay clientes que hacen un estudio in vitro para ver si su producto funciona o si a qué concentraciones funciona, pero no son las mismas condiciones que una piel real. Ya. Hay muchos productos que en el in vitro funcionan que en el in vivo no funcionan. O sea, Mm. en el in vivo, o sea, en el in vitro tú estás viendo, pues es una condición de laboratorio muy estéril, no es lo mismo que cuando tú te pones un producto que pues tienes unas condiciones de vida, tienes un estrés, no sé, haces ejercicio, no lo haces, fumas, no, te da el sol, no es lo mismo. ¿Y qué estudios son los que se suelen hacer in vitro? Porque, por ejemplo, ahora estaba pensando en la eficacia del FPF, ¿no? Sí, el SPF hay dos formas de hacerlo, hay in vitro y hay en vivo. Hay algunas pruebas que se hacen en vivo. Sí, a ver, el SPF, lo que pasa es que las pruebas que se hacen en vivo son un poco, ¿cómo decirlo? No muy éticas, por así decirlo, porque tú lo que haces en el in vivo es realmente provocar una irritación de la piel. O sea, estás quemando a la gente Quemando a la piel de alguien, para ver hasta cuánto por muy aguanta. voluntario que sea, ¿no? Sí, sí, no, estás quemando la espalda de la gente para ver hasta qué punto ese producto protege frente a la radiación solar. Realmente los estás irradiando solarmente. Entonces, bueno, hay ciertos estudios como este que, a ver, son necesarios, porque son necesarios, pero no serían muy éticos, yo creo. Ya. Y Sara, y ahora que hemos hablado bastante de los estudios de seguridad y de las reivindicaciones, hay de los estudios de eficacia, perdón, y las reivindicaciones, ¿por qué no hablamos un poco de los estudios de seguridad? ¿Cuáles son los estudios de seguridad mínimos para lanzar al mercado? A ver, no hay
Quiero decir, esto es un poco una cosa que el fabricante también hace por seguridad suya, porque no hay nada que te diga, pues mira, mínimamente tienes que hacer este estudio. Por lo general, lo que se hace es una prueba de irritación cutánea, que es, nosotros lo hacemos, son patch test o open test. Los patch son, no sé si has visto a lo mejor cuando vas al médico, al dermatólogo, estos parches que te ponen en la espalda para ver las alergias, pues es una cosa así. Son encerrado, tienes el producto en contacto con la espalda para ver si te da irritación o no te da irritación. Y luego los open test es lo mismo, lo que pasa que son en abierto. O sea, productos que tú no puedes usar bajo parche, porque, por ejemplo, productos bucales, una pasta de dientes, un colutorio, productos que a lo mejor van para el contorno de ojos, perfumes, cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido ponerlas en un parche, o cosas como un perfume que al tener mucha cantidad de alcohol y alérgenos seguramente te dé una irritación y te dé una alergia, pues se hacen en abierto. Pero las dos pruebas serían equivalentes. Eso sería un paso inicial. Y luego después se puede continuar haciendo test de uso. Que los test de uso es lo mismo que un estudio de eficacia prácticamente, lo que pasa que no haces la parte de eficacia, solamente haces la parte del cuestionario, por así decirlo, el cuestionario que hacen los voluntarios al final. El test de uso es una prueba real del producto. Es como si tú fueses a una tienda, te lo comprases y lo usases todos los días. Lo usas durante un tiempo, 2 semanas, un mes, y ves cómo te ha ido. Esto es principal. Y luego, bueno, también tenemos otro estudio, por ejemplo, el Photopatch, que es para ver si tu producto es fotoirritante. Quiero decir que, por ejemplo, tú te pones una crema y de repente te da el sol y se te pone eso horrible. Pues es para comprobar si tu producto, al darte a ti el sol, en condiciones normales, te produciría algún tipo de irritación o alergia. Bueno, Sí. perdona, se me olvidaba uno, es verdad. El HRPT, que es el producto donde nosotros vemos la hipoalergenicidad. Es lo mismo que un patch, pero mantenido en el tiempo. Son 3 semanas primero de contacto que tú tienes con el producto, descansas y luego tienes como una fase de recuerdo, por así decirlo, para ver si el producto te ha inducido una alergia o no te ha inducido una alergia. Este es el estudio que se usa para reivindicar productos con baja alergenicidad o hipoalergénicos. Vale, muy bien. O sea, tenemos el patch test o open test, el test de uso y el HRPT. Y entonces, Sara, ¿los estudios de estabilidad y challenge test, dónde quedarían en todo esto? Estos quedarían en la parte preclínica. O sea, sería como la parte que no se hace con voluntarios. O sea, no sería un estudio clínico, sería lo anterior. O sea, sería la fase previa a todo esto. Sí, como en la fase de desarrollo del producto, digamos. Eso es. En la parte de challenge test, tú lo que ves es si el conservante de tu producto funciona. La parte de estabilidad, pues eso, ves que tu producto es estable en el tiempo, que bajo unas condiciones, o condiciones normales, o condiciones de frío o calor, tú ves que tu producto se ha mantenido primero, o sea, físicamente igual, y después que no ha habido ningún ingrediente que se haya degradado, algún conservante o algún filtro, y que incluso el envase también haya conservado el mismo estado que al principio. Imagino que cuando, esto que comentábamos, ¿no? Que cuando un cliente, por ejemplo, alguien que no es una marca más pequeña, que quizá tienen menos experiencia y no han hecho nunca un estudio de eficacia o de seguridad, y os dicen, mira, tenemos este producto y estamos un poco perdidos, ¿qué tipo de estudios hacer? Imagino que vosotros les dais como recomendaciones o cómo es el proceso. Sí, les damos recomendaciones desde el principio hasta el final. O sea, sí, les decimos cuáles son las pruebas mínimas que tienen que hacer. Pues, por ejemplo, toda la parte de microbiología, la parte de challenge test estabilidad, físico-químico. También dependiendo un poco del tipo de producto que sea, porque, por ejemplo, productos con mucho alcohol, no hace falta que hagan una microbiología, porque el alcohol mata todo. Entonces, quiero decir, vemos un poco lo que es la composición del producto y según eso les recomendamos una serie de pruebas preclínicas. Después, las pruebas de seguridad las recomendamos siempre y sobre todo si el producto va
a una población a lo mejor con un poco más de riesgo, como por ejemplo los niños. Ahí sí que recomendamos siempre que se hagan pruebas de seguridad, siempre. Y luego, si quieren reivindicar una serie de cosas, pues unas pruebas de eficacia. O sea, si yo soy una startup y llego a Laboratorios Goya y te digo, Sara, ¿qué recomendación me darías ahora para lanzar al mercado? Igual no tengo un presupuesto tan grande. ¿Qué estudios crees tú que tengo que hacer para ser exitoso en el mercado? Claro, a ver, no tienes mucho dinero, vale. Entonces, sí. la parte preclínica, sí o sí, la tienes que hacer. Sí, que hemos dicho que eran los estudios de estabilidad, el challenge y micro, ¿no? Sí, y físico-químico también, para saber un poco, pues depende del tipo de producto que sea, pues haces una viscosidad o haces un pH, o sea, depende un poco el producto que sea. Eso sí o sí, lo tienes que tener. Después, la parte de seguridad, yo dependiendo de la población a la que fuese, la haría sí o sí. Y la parte de eficacia, a lo mejor la parte de eficacia, si no tienes mucho dinero, es un poco lo más prescindible, por así decirlo, de todo. Pero depende, claro, si tú quieres que tu producto tenga éxito y tú quieres compararte o mejorar a productos que hay en el mercado, que al final es un poco a lo que va todo el mundo, sí deberías hacer una eficacia. Porque al final va a ser el punto diferenciador en el, ¿no? Sí. Que te va a diferenciar de tu competencia en el punto de venta, ¿no? Eso es. Bueno, pues nos quedamos con estas recomendaciones, Sara. Muchísimas gracias. Creo que nos lo has explicado todo súper bien, súper claro. Te quería dar las gracias por participar en el podcast y no sé si quieres añadir algo más y si no, cerramos aquí. No, yo creo que, bueno, no, nada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sara. Gracias a ti. Muchas gracias por compartir este rato con nosotras. Esperamos que te haya inspirado para dar un paso más en tu emprendimiento. En nuestra web menteactiva.com encontrarás más información sobre nuestros cursos de formulación de cosmética natural y muchísimos recursos. Y si te ha gustado el episodio, síguenos en la plataforma que quieras y déjanos 5 estrellas en Apple Podcast para que podamos seguir creciendo y ayudar a muchas más emprendedoras y emprendedores de la cosmética. Si quieres proponernos algún tema o enviarnos alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro Instagram, Mente Activa. Te dejo aquí el link en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio.